Listo, entonces ya estamos grabando la sesión. Ok, lo primero es que yo estaba revisando el tema de las actividades, bueno, de todo lo que era la parte en el TEC digital y me percaté de que en lo que es el mapa mental cometí una omisión. Acá, en las instrucciones, les puse nada más que realizaran la lectura del capítulo 2. Ya después revisando, digamos, no sé por qué escribí eso, y ya revisando en detalle, me percaté de que la lectura tiene el capítulo 2, pero también tiene dos capítulos más. El capítulo termina acá. Después sigue el capítulo 4, que es Instrucciones de Control parte uno, y más abajo viene el capítulo 5, que es Instrucciones de Control parte 2. Entonces, acá lo que procedí fue actualizarlo, ¿verdad? Para colocar los dos capítulos que hacían falta y procedí a mover la fecha de entrega. La fecha de entrega estaba para hoy, pero como me faltó esos dos capítulos en las instrucciones, preferí mejor darles tiempo al lunes, ¿ok? Entonces, para los que lo hicieron completo, y pues ya lo tienen listo, ¿verdad? Para los que solo tomaron el capítulo 2 tienen que agregar también el capítulo 4 y 5 en el mapa mental, actualizarlo y volverlo a subir, ¿ok? Entonces ahí para que lo tomen en cuenta y para que estén al tanto de que em, les faltaron, digamos, si es el caso, esos dos capítulos y los agreguen, ¿ok? Entonces, eso por acá. También procedí a agregar la rúbrica para que eventualmente revisen qué es lo que se les va a calificar, digamos, en los mapas mentales. ¿Ok? Entonces, eso por acá. Ahora, procedí a colocar unas actividades nuevas. Entonces, está el mapa mental que se discutió en la clase pasada. ¿Ok? Entonces aquí se encuentran las instrucciones. Aquí sería capítulo 2 y 8, perdón, 3 y 8. O sea, toda la, los capítulos que están en el PDF. Los capítulo 3 y capítulo 8. Opa. Ese, como se había discutido en la clase anterior, quedaría para el próximo miércoles, el mapa mental. También agregué un mapa mental nuevo, que es el de herencia. El tema de herencia lo vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy. Ujú. La lectura sería capítulos 9 y 10 del PDF. Sería este que está acá, capítulo 9. Ok, vamos a revisarlo, que no se me olvide ninguno. Y capítulo 10. Ok, vamos a ver que no me falta acá nada. Capítulo 10. Ujú, listo. Ok. Entonces, este que está acá quedaría también para el próximo miércoles. Luego tenemos el espacio de laboratorio.
Entonces, en la clase pasada les habíamos iniciado un laboratorio de clases y objetos. Ese estaría para entregarse el próximo viernes y tendríamos o iniciaríamos otro laboratorio y ese laboratorio estaría igual para entregarse el próximo viernes. Entonces aquí está el enlace y aquí lo van a poder desarrollar. Bueno, aquí están las instrucciones para poderlo desarrollar. ¿Ok? Entonces, para que le peguen una revisada a estas nuevas asignaciones y pues a las partes de las fechas en el TEC digital. Vean que ya aquí él les empieza a tirar todas las fechas de, digamos, de entrega actualizadas. Ok, entonces lunes 20, miércoles y las del viernes. Ok, y aquí están todas las actividades. Bueno, los enlaces para hacer, por ejemplo, bueno, para ver propiamente la actividad. Ok, igual procedí a actualizarles acá en el TEC Digital el bloque de lo que vimos en la clase pasada. Ok, eso es nada más como para em, que revisemos las actualizaciones de actividades en la plataforma. Vamos entonces a trabajar un tema nuevo. Ok, voy a generar un proyecto. Déjame por acá, nada más un momento. Ujú. Entonces, en la clase pasada habíamos trabajado con nuestra primera clase. Entonces, habíamos implementado lo que era la clase reloj. En la clase reloj, básicamente iniciamos con el proceso de abstracción, que el proceso de abstracción es, bueno, veamos un objeto en el mundo real, veamos las características y los comportamientos que tiene y tomemos los que nos interesa modelar a través del software. Entonces, en este caso, mi clase reloj era muy básica porque solo tenía pues los constructores, métodos para establecer las horas, los minutos y los segundos y para obtenerlos y un método que se llamaba obtener hora, que me decía cuál era la hora actual del reloj, ¿verdad? Entonces, como tal, un reloj puede tener muchas propiedades, puede tener muchos comportamientos, pero mi proceso de abstracción definió que solo me interesaba esto para resolver este problema. Ujú. En ese proceso de abstracción, entonces el siguiente paso que uno normalmente hace es el proceso de encapsular, ¿verdad? Entonces, encapsular es cuando prácticamente estamos construyendo la estructura. Entonces, recordemos que por la práctica, la buena práctica, lo que nos dice es, bueno, los atributos son privados, ¿ok? Y em, lo que son los métodos pueden ser públicos o privados. ¿Ok? Entonces, esas son como las recomendaciones que se hacen. Recordemos también que esta parte de público y privado, ¿ok? Lo que es privado significa que solo puede ser visto dentro de la misma clase y accedido dentro de la misma clase. Entonces, yo acá tenía horas que solo lo podía, este atributo solo lo puedo modificar estando en la clase reloj. Si yo me venía acá al main, que es una clase totalmente externa, y pongo, por ejemplo, R1 punto, ustedes pueden observar que tengo acceso a, digamos, a todo lo que es público, en este caso a los métodos get, a los métodos set y al método, en este caso, obtener hora. ¿Ok? Todo lo que sea privado
por ejemplo, acá, estos tres señores, estos tres atributos son privados. Si yo cambiara esto, este método set horas de público a privado, como hice ahí, voy a primero... ok, si ustedes se dan cuenta, tengo set minutos, set segundos, pero ya set horas no está disponible. No lo puedo acceder. ¿Ok? Entonces, importantísimo, lo que es público se ve desde el mundo externo, lo que es privado solo funciona dentro de la misma clase. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que este es privado, set horas, yo puedo llamarlo dentro de los constructores. ¿Ok? Entonces, para que tomen en cuenta esa parte. Ahora, ¿cómo determina uno si debería ser público o privado? Muy fácil. Si es una función principal que debería ser accedida desde el mundo externo, entonces debería ser público. Si no tiene ningún sentido que sea accedida desde el mundo externo, entonces colóquenlo como privado. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tomen en consideración. ¿Ok? Entonces, bueno, esto por esta parte. Em, Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, eso sería por esta parte de la parte pública y la parte privada. ¿Ok? También vimos el tema de los constructores, ¿verdad? Que los constructores son un método especial, que son el primer método que se llama cuando se construye el objeto. Y su función es inicializar el objeto. Entonces, aquí en particular podemos ver que tenemos tres constructores. Esto se llama, en este caso, cuando tenemos varios constructores con diferentes parámetros, se llama, en este caso, sobrecarga de constructores. Si fueran métodos tradicionales, entonces se llamaría sobrecarga de métodos. Es la posibilidad de generar un mismo método con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros para realizar la misma función. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos tres constructores, un reloj que me lo inicializa, digamos que va a inicializar el objeto con valores por defecto, un reloj que no me inicializa con ningún valor por defecto, y tenemos un reloj que me inicializa con dos valores y uno por defecto, en este caso segundos por defecto. Entonces, tenemos tres constructores, ¿verdad? Para poder construir, digamos, ese objeto. En este caso ya va a determinar cuál de los tres es el que se llama según sea el caso. Importante por acá, el constructor es una función que no se le indica el valor de retorno, ¿verdad? En este caso uno diría, bueno, es void, es vacío, no devuelve nada, ¿ok? Pero el constructor ni siquiera void se indica. Entonces acá para que lo tomen en cuenta y el nombre del constructor tiene que ser el mismo nombre de la clase, ¿ok? Entonces eso por acá. Luego, vimos los métodos set y get, ¿verdad? La idea de los métodos set es que nos van a permitir cambiar el valor, digámoslo así, de los diferentes atributos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tengo el método set horas acá que me ayuda a establecer el valor de horas. Vean que aquí está la validación. En el caso de horas, me hace la validación que sea entre 0 y 23. En el caso de minutos y segundos, entre 0 y 59, ¿verdad? Esto era el tema de ocultamiento de la información, ¿ok? Vean que, por ejemplo, este tema del ocultamiento, tengo horas, minutos y segundos que son ocultos, están ocultos al mundo exterior y que su único medio para interactuar va a ser a través de los métodos set, para establecer el valor, donde nosotros hacemos todas las validaciones que sean relevantes para efectos de asegurar que la información sea, digamos, sea íntegra.
Entonces, desde el mundo externo, se sabe que hay una función setHoras, en este caso el mundo externo sería el main. Entonces sabemos que tenemos una función setHoras para establecer el valor y digamos que esto es uno de los puntos más fuertes que tiene la programación orientada a objetos sobre la programación estructurada. La programación estructurada es lo que ustedes aprendieron inicialmente en el curso de intro y taller y que muy probablemente van a continuar trabajando en el curso de estructuras de datos, que si ustedes observan, nosotros podemos hacer validaciones. En programación estructurada, se podía acceder, digámoslo así, a los valores directamente, con todas las desventajas que eso implica, ¿verdad? De que alguien podría llegar, establecer horas en un valor negativo y pues en este caso el objeto como tal no tendría forma, o la estructura de datos como tal no tendría forma de defenderse. En cambio, acá tenemos la ventaja de que como tal, podemos establecer como una lógica para que el objeto se pueda defender en caso de que se le trate de dar un valor inadecuado o inválido. Entonces, vean que acá el objeto como tal tiene la posibilidad de agregar una lógica para corroborar que el valor que se está dando pues sea correcto. ¿Ok? Luego tenemos los métodos get, ¿verdad? Para obtener los atributos, los diferentes valores. Entonces aquí simplemente retorna, retorna, retorna. Y lo otro que les decía es que, bueno, ya aquí podríamos tener todas las funciones que a ustedes les interesen. Entonces nosotros solo hicimos una que se llamaba obtener hora, que lo que hacía era devolverme la hora, ¿verdad? Entonces me decía, esta es la cantidad de horas, minutos y segundos. Aquí ustedes podrían tener todos los métodos que a ustedes se les ocurriera, ir agregando más métodos para pues la clase, pero nosotros en general solo pues hicimos este en particular, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden agregar todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿ok? Y acá entonces tenemos desde el main, bueno, la generación de las tres instancias, R1, R2 y R3, y a partir de eso entonces simplemente hacíamos como impresión, ¿verdad? Desde acá se puede también llamar a los métodos get propiamente para obtener algún valor puntual que se necesite o set si se necesita hacer alguna modificación. ¿Ok? Entonces, ese fue el ejercicio que se trabajó en la clase, ¿verdad? Como en la clase pasada. Y luego, bueno, entonces ustedes trabajaron en el laboratorio y el laboratorio era digamos que era un ejercicio muy guiado. Bueno, en realidad creo que eran dos, si no me equivoco. Voy a validar aquí un momentito. En los Profe, laboratorios. con respecto al laboratorio, tengo una duda. Ajá, ok, dame un toquecito y ya voy con la duda. Laboratorios. Ok, entonces eran tres ejercicios, ok. Tres ejercicios que están siendo como bastante guiados porque, por ejemplo, en el caso de la persona, les está indicando, bueno, los atributos, cómo se tiene que establecer los valores por defecto, el tema de constructores y los métodos a implementar. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, es muy parecido al ejercicio que hicimos en clase para que ustedes vayan practicando. Y el tercero, ¿verdad? Que en este caso es serie. Este es también nos dice, bueno, vamos a tener dos objetos particulares y a partir de acá, bueno, van a tener un main, digamos por ahí que va a jugar con ellos. El que es un poquito más diferente, para que tal vez un poquito más pesado, vamos a ver es este, digamos que está el 2 que es operaciones, digamos en particular, este lo que tiene es que es un objeto de la misma clase que trabaja con, o sea, que reciben por parámetros objetos del mismo. Entonces, es un caso interesante, ¿verdad? De un objeto, digamos que recibe objetos del mismo para interactuar. ¿Ok? Listo. ¿Cuál era la consulta que tenían por acá con respecto al laboratorio? Sí, es en la parte 3, en la parte que dice método compare to, o sea, no entiendo si lo que hay que comparar es las horas de los videojuegos con el número de temporadas. No sé si me lo puede explicar.
Ok, voy un momentito por acá. Ok, para ambas clases vamos a implementar los siguientes métodos. Ok, método compare to, ok, que recibe en este caso el tipo Object App. Dice, compara las horas estimadas en los videojuegos y en las series el número de temporadas, ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de videojuegos, se va a tomar, vamos a ver, si quieren, veamos primero el método compare to, para que entendamos de qué trata. Compare to en Java. Ahí está. Método compare to. ¿Qué es el método? El método CompareTo se utiliza para realizar una ordenación natural en una cadena. Clasificación natural significa el orden de clasificación que se le aplica al objeto. Por ejemplo, orden léxico para la cadena, orden numérico, etc. El orden léxico no es más que un orden alfabético. Vamos a ver. Por acá, aquí está. Método de evoluciones. El método en Java devuelve un tipo de datos int que se basa en la comparación lexicográfica entre dos cadenas, ¿verdad? En este caso, para devolver menor que cero, ¿verdad? Si la cadena que llama el método, si la primera cadena es, vamos a ver si tenemos otra tal vez como más clarito, es que no sé, lo siento como complicadillo. Este normalmente es como buena guía. Ujú. Ok, el método compare2 compara dos cadenas. Ok, entonces retorna cero si son iguales. Retorna en este caso un valor menor que cero. Ujú. Si la primera cadena en este caso es menor y en este caso retorna un valor mayor que cero si es mayor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en el ejercicio? Lo que van a hacer es que van a comparar. Ok, en este caso compararían videojuegos con videojuegos. Entonces sería como videojuego 1.compare2 con videojuego 2. Y en este caso lo que se revisa son las horas estimadas. Si las horas estimadas entre los dos videojuegos son iguales, devuelve cero. Si las horas del primer videojuego que se ponga en la llamada son menores al segundo, al que se recibe por parámetro, va a devolver un negativo. Y si más bien el objeto que se recibe por parámetro tiene más horas que el primero, entonces se devuelve un positivo. Y con las temporadas se hace lo mismo, pero utilizando el tema de las series. O sea, se revisa el campo de series. Ujú. Entonces, no es que se comparan videojuegos con series, no, es que videojuegos tiene su lógica, ¿verdad? Que es a través del atributo horas estimadas y series tienen su lógica, perdón, sí, que en este caso es por el número de temporadas, correcto, sí. Las series utiliza el número de temporadas para validar si efectivamente son iguales, menores o mayores, ¿ok? Mm. Ujú. Sería como algo así. Por ejemplo, en el main, r1.compare. Bueno, en este caso tendríamos que implementarlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo así como tal vez rapidito. Public in compare to de tipo object. Entonces sería, por ejemplo, como que comparáramos, si por ejemplo comparáramos relojes y se nos dijera que es a través de las horas, entonces lo que tendríamos que hacer es como una especie de if horas es menor, bueno, veamos, es igual a x punto horas. Bueno, aquí hay que hacer una transformación. Hay que hacer un cast primero.
Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, no sé, X temporal. As sería de tipo reloj. Y aquí sería un objeto de tipo. Ok, entonces aquí se hace la conversión. Entonces se convierte este que es de tipo object a tipo reloj y se captura por acá. Si horas es igual a x.temp.getHoras, entonces retorne 0. Si no, si horas es menor que x.getHoras, xtemp.getHoras. Retorne, por ejemplo, -1. Si no, si no es igual y no es menor es porque es mayor. Entonces retorne 1. Y acá está. Este sería el método compare_to, en este caso, para comparar dos relojes, ¿verdad? Entonces, recibe uno por parámetro. Si es igual, 0. Si el primero es menor que el segundo, -1. Y si no, es porque es mayor. Entonces, acá em, sería acá el main r1.compareTo y en este caso R3. Entonces vamos a hacer como una revisión rápida. Y a, en primera instancia, documentar estos señores. Y nada más voy a imprimir el resultado. So, entonces, en este caso, vemos que R1 es mediodía y R3, perdón, es mediodía. Me debería devolver 0. Y efectivamente me está devolviendo 0, porque los dos tienen mediodía. Si lo comparo entonces con R2, en teoría debería devolverme 1, porque el primer objeto, en este caso R1, es mayor, son las 12, en cambio el de R2 son las 4. Eso es el método, eso es lo que ustedes tienen que hacer con compare_to. Entonces, simplemente acá toman, bueno, implementan la función, hacen el casteo, como dice yo acá, y hacen la validación para determinar a través si es 0, en este caso un negativo o un positivo, dependiendo del atributo que les digan que es el que se tiene que comparar. Entonces, en este caso, yo tomé horas. ¿Ok? Entonces, algo así es como lo que ustedes tienen que implementar para ese ejercicio dual. Bueno, no, la verdad es que no hace falta borrarlo, puede quedarse ahí. Vamos a dejarlo por acá. Ok. ¿Alguna duda? No, por ¿Ya quedó ahora más solo eso. claro? Sí, es que pensaba que había que utilizar el método que ya trae llave, compare_to. No, es hacer una sobrecarga, básicamente. O sea, implementar una versión nueva. No sé, Ok, ya todo más claro. Pero, ok. Listo. Entonces, aprovecho acá por si alguien más tiene dudas para que procedamos a evacuarlas de una vez antes de que empecemos con materia nueva. Ok, ¿alguien más que tenga dudas? Si no, pues procedemos entonces a continuar con materia nueva. Ok, listo. Pareciera que entonces no tenemos más dudas. Ok, vamos a generar un proyecto nuevo.
Entonces, venimos acá, le damos nuevo proyecto y le decimos que va a ser, bueno, una aplicación de Java. Y acá en el nombre del proyecto vamos a indicarle que va a ser, em, esa era mi clase reloj. Entonces acá voy a poner herencia. Ok, este va a ser el proyecto donde vamos a empezar a trabajar lo que es el tema de la herencia y el polimorfismo. Ok, entonces le damos acá a finalizar para que nos genere el proyecto en blanco. Vamos a cerrar estos señores que no los voy a ocupar de momento. ¿Mm? Entonces vamos a generar primero el main. Ok, entonces vamos a poner, por ejemplo, en este caso, que la clase se va a llamar mi main. Ok, ver un poco este tema de los comentarios para efectos de aprovechar mejor el espacio. Y listo. Entonces ya lo tendríamos por acá. Mm, ok, muchas veces sucede, ¿verdad? Que nosotros tenemos clases que comparten, por ejemplo, ciertas características, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer, por ejemplo, una aplicación para una veterinaria, ¿verdad? Y nos dicen que tenemos que representar los diferentes animales, por ejemplo, los perros con sus características, ¿verdad? Que son como un tipo de animal que trabajan, que las veterinarias atienden. Los gatos también, que son diferentes a los perros, ¿verdad? Pero que tienen ciertas características, por ejemplo, en común, ¿verdad? Y como tal, son un animal que es parecido al perro, ¿verdad? Porque igual sigue siendo como un animal de tamaño pequeño, que atienden las veterinarias, pero también tienen sus características que no los hacen diferentes, por ejemplo, a los perros. Igual, por ejemplo, digamos que esos son como los dos típicos animales que revisan, digamos que no revisan, sino que es que revisan suena muy feo para animales. Em, ¿Qué podríamos decir? Que atienden, esa es la palabra, que atienden las veterinarias. Usualmente estamos hablando de perros, de gatos y tal vez una categoría de otros, que es cuando ya una persona lleva tal vez un hámster o un ratón o un perico, ¿verdad? Que uno podría decir que están como los otros, ¿verdad? Y esos usualmente los ponen como en una categoría porque el veterinario ahí ya no puede hacer como mucho. Y sucede que tal vez ya son como tan pequeñitos que, que ya no se puede trabajar, digamos, con un ratón o con un hámster, ¿verdad? Que son tan pequeñitos. Entonces, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en perros y gatos, ¿verdad? Que nos piden, digamos, modelar estos dos principales, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, los perros y los gatos tienen características que son comunes a ellos. Por ejemplo, normalmente el perro y el gato va a tener el nombre, van a tener, por ejemplo, una edad, van a tener una fecha de nacimiento. Sin embargo, tienen características bueno, van a tener una raza. Estos van a tener una raza, pero también tienen características que los hacen diferentes entre uno y otro. Uno, digamos, un caso típico es el tema de la alimentación. Por ejemplo, la comida que consume un perro es diferente a la comida que consume, por ejemplo, un gato, a pesar de que ambos comen, porque comen, lo que comen, digamos, sus hábitos alimenticios son diferentes, ¿ok? Por ejemplo, la comida del gato normalmente es como comida como más, creo que es, no me acuerdo si era más proteína, ¿verdad? O si era con más, es que no es grasa el término.
Bueno, creo que es proteína, ¿verdad? Entonces, el gato necesita más proteína y por consecuencia la comida del gato tiene, digamos que mayor sabor a carne, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen perros, ¿verdad? Se van a dar cuenta que usualmente el perro le roba la comida al gato, ¿verdad? Porque la comida de gato, al tener más proteína, tiene más sabor a carne, ¿verdad? Y al perro, y pues obviamente le gusta más. Las dietas de ambos son diferentes. O sea, el gato necesita más proteína que el perro, ¿verdad? Entonces ustedes por eso van a ver que si tienen perros y gatos, el perro va a ver cómo le roba la comida al gato, porque tiene mejor sabor, por eso mismo. Igual sucede, por ejemplo, bueno, también en el tema de la comida, usualmente los perros tienen como como horas definidas, ¿verdad? Entonces, un perro a la hora de comer usualmente va a tener como, no sé, como 2 veces o 3 veces al día, digamos, lo que él va a comer, ¿verdad? Igual que uno. El gato es diferente, porque el gato en particular come todo el día. Entonces usted le deja la bandeja al gato y el gato va comiendo a poquitos cuando él quiere, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos en nuestro caso, ¿verdad? Digamos, si tuviéramos que modelar todo este tipo de situaciones a través de software, se van a dar cuenta de que vean como, por ejemplo, el comer de un gato y el comer de un perro es diferente, manejan ciertas propiedades, por ejemplo, o ciertas características en común, como ya vimos, por ejemplo, el nombre, em, em, la raza, la edad, fecha de nacimiento, ¿verdad? Que son como características comunes, pero y también pueden tener características, por ejemplo, que los diferencien. Por ejemplo, em, un perro podría tener cola opcional. Ujú. Hay perros que les cortan la cola y hay perros que los dejan con cola, ¿verdad? Hay perros que no tienen cola de todo. Ujú. Los gatos sí tienen cola. Todos los gatos, en teoría, a menos que pues, sea un gato especial, digámoslo así. Pero normalmente todos los gatos tienen cola. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos como una diferencia. Por ejemplo, entre ambos, la cola del gato es diferente a la cola, digamos, del perro, ¿verdad? Hay perros que del todo no la tienen, hay perros que la tendrán. Ujú. Entonces ahí es diferente. Los bigotes, por ejemplo, del gato tienen una función muy diferente a los bigotes que podría tener un perro, ¿verdad? Normalmente los bigotes del gato le dan como, le permiten, o son como los que le dan como, le ayudan en esa parte, digamos, de ser más ágil, ¿verdad? El perro como tal, pues sus bigotes no son, tienen como una función diferente y así sucesivamente. Entonces van a ver que tenemos clases que, perdón, que en este caso son muy parecidas, ¿verdad? Perro y gato, pero que tienen también sus diferencias. Entonces, si nosotros tuviéramos que programar esto de una manera estructurada, pues haríamos un archivo, en este caso, para perro, un archivo para gato y copiaríamos la información. Ujú. Sin embargo, en la programación orientada a objetos tenemos la ventaja de que podemos sacar ciertos elementos que son a común y generarlos en un modelo de herencia. Entonces, la herencia es una capacidad en la programación orientada a objetos que me evita tener que hacer un copiar y pegar del código, ¿verdad? Sino que lo que me permite es sacar como un factor común el comportamiento que es clave, ¿verdad? Y que las clases que lo vayan a heredar, ¿verdad? O ciertas clases particulares tomen esa funcionalidad y la implementen, la reutilicen y la mejoren. Ujú. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, con un ejercicio muy sencillo que va a ser para figuras. ¿Ok? Entonces, con las figuras sucede la misma situación que tenemos en este caso de la veterinaria, ¿verdad? El cuadrado, por ejemplo, tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados, ¿verdad? Y tiene características que son, o tiene más bien comportamientos
que son comunes pero que varían un poco. Por ejemplo, en el cuadrado tiene su cálculo del perímetro. Ujú. Recordemos que el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. Ujú. Pero, por ejemplo, el perímetro de un cuadrado sería lado más lado más lado más lado, porque son 4. Si fuera un triángulo, sería lado más lado más lado, 3 lados, nada más. Si fuera un pentágono, recordemos que el pentágono es el que tiene 5 lados, sería 5 veces la suma de los lados. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos que hay cuestiones que son muy comunes, ¿verdad? Pero también hay diferencias, ¿verdad? O sea, el perímetro sí lo vemos como un círculo tiene esa capacidad del perímetro, pero su perímetro se calcula diferente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a generar una clase, digamos, padre, que en este caso se llama superclase. Vamos entonces a venir acá y vamos a decir que esa superclase se va a venir a llamar figura. Entonces, vamos a generar la clase figura. Ok. La clase figura, ¿ok? Vamos a sacar a factor común. No sé si recuerdan el concepto de factor común en matemática. En matemática, uno sacaba a factor común los elementos que se repetían en los términos. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 2x más 3x más 5x, entonces uno decía, bueno, saquemos a factor común la x, ¿verdad? Entonces, el factor común, por ejemplo, digamos, era, si yo tenía 2x más 3xy, para cambiarlo un poquito, más, digamos, 4xz. ¿Ok? Entonces, el factor común lo que me decía es, vea, revise todo lo que tienen estos términos, cada uno de estos términos, y saquen los elementos que tienen en común. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos tienen en común la x. Entonces uno decía, ah, bueno, entonces saco la x a factor común. ¿Ok? Nosotros podíamos hacer algo como esto. Entonces sacábamos a factor común lo que todos tenían en común, lo que tenían todos los términos en común. Entonces, en este caso, vamos a hacer eso mismo, ¿verdad? Lo vamos a tomar de figura y vamos a sacar a factor común todo lo que tiene, digamos, las figuras en común. Entonces, en este caso, vamos a decir que vamos a sacar a factor común la y. Este X y Y, pensémoslo como un punto en el espacio, donde en el plano cartesiano, donde ellos se pueden pintar. ¿Ok? Entonces, este X y Y me hace referencia a el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que piensen, vamos a venir acá. Yo lo que quiero que piensen es que, ok, ese X y Y, entonces aquí tendríamos el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces recordemos que en el plano cartesiano, ok, este es el X, el eje de las X, y este que está acá es el eje de las Y. El eje de las X tiene la parte positiva, por ejemplo acá, y tiene también la parte negativa. Lo mismo sucede con el eje de las Y. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Ujú. Entonces, la idea sería que si yo doy, no sé, que el X es, no sé, 3 y el Y es 1, entonces aquí me pondría, digamos, como el punto para yo hacer como el dibujo fuera del cuadrado o del triángulo. Bueno, háganse de la idea que esto es vamos a hacerlo cuadrado, eso es un rectángulo. Vamos a hacerlo cuadrado. Ya tiene la pinta más de cuadrado. Y el círculo. Entonces, todas las figuras van a recibir una X y una Y sobre la cual se van a pintar en
plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, todas las figuras tienen eso en común. Entonces, yo saco el X y el Y a factor común. Después, defino el constructor. Recordemos, constructor, primer método que se va a llamar cuando se cree el objeto. Este método no recibe valor, no indica valor de retorno, no hay valor de retorno por acá, ni tampoco, bueno, y tiene, perdón, el mismo nombre de la clase. Entonces, figura, figura, ¿ok? Acá tenemos que recibiría los dos parámetros y aquí no hay que hacer absolutamente nada de validaciones porque como tal puede ser cualquier número. O sea, puede ser tanto positivos como negativos, justo como vemos ahora en el diagrama. Ahora, vamos a hacer los métodos set y get, ¿verdad? En Java podemos hacerlo muy fácil dando clic derecho. Perdón, en Java no, en NetBeans. Podemos hacerlo muy fácil dando clic derecho en la parte, digamos, aquí donde estamos editando y le damos Insert Code. Y le digo que necesito que me haga esta opción, Getter and Setter. Entonces me dice, ok, ¿a quiénes quiere hacer get y set? A todos los atributos. Y listo. Entonces, en este caso, NetBeans nos generó el getX, el setX, el getY y el setY. ¿Ok? Ahora, ustedes podrán decir, ¿qué es esa cosa tan rara de que él está utilizando aquí una palabra clave this, ¿verdad? Y eso nosotros no lo habíamos utilizado. ¿Ok? Si ustedes recuerdan del ejercicio anterior, por ejemplo, acá, vamos a ver, yo había puesto horas P y bueno, esta versión no lo... bueno, aquí está. Por ejemplo, set horas y set horas tiene horas P y tiene el atributillo horas. Ok, este horas que está acá, si ustedes lo ven, él me lo marca acá y me hace referencia a este señor. Ok, este horas es el atributo. Ujú. Pero, ¿qué sucede aquí en particular? Aquí yo le puse horas P, ¿verdad? Recuerden que yo les había indicado que la P en este caso era de parámetro, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la cual yo hago diferencia entre la versión de parámetro y la versión de atributo. Ujú. Es una opción, ustedes pueden trabajarlo así, nada más le ponen una P o algún diferencial. Incluso hay gente que les pone nombre totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Que conforme ustedes vayan aumentando la cantidad de líneas de código, la creatividad se vuelve cada vez más nula, ¿verdad? Porque es más y más y más código. Entonces ya a la hora de poner usted un nombre de variable o sí, de colocar un nombre, un identificador en particular, ya usted se queda como, ya no se me ocurre más nombres. Digamos que pasa, es muy común, ¿verdad? Ya cuando el código empieza a crecer. Entonces, para esa falta de creatividad, mucha gente lo que hace es que no le pone en este caso la P, sino que utiliza pues el mismo nombre del atributo. Entonces, hay que diferenciar en este caso al atributo, o sea, la X, en este caso, de el parámetro que está acá. Ven que si yo lo marco acá, él dice, ok, es este y este, pero si yo marco este otro, bueno, ahí está. Ven que me marca, aquí está y aquí está. Entonces, en particular, si yo le quito el this, lo hago así, se van a dar cuenta que este X se está convirtiendo en el X que viene por parámetro. ¿Verdad? Lo que sucede acá propiamente es que si ustedes no utilizan, digamos, entre el X que está acá y el X que está acá, se le va a dar prioridad al que viene por parámetro, no al X del atributo de clase. Entonces, aquí ustedes lo que estarían haciendo es como que X de parámetro, asígnele a él mismo su valor. Entonces, para que lo tomen en cuenta, para hacer ese diferencial es que se utiliza la palabra clave this. This significa, ok,
no estoy haciendo referencia al parámetro, sino estoy haciendo referencia al atributo de clase. Entonces, esa es una función de this, ¿ok? Estoy diciendo, esta X que está acá es el X del atributo y no el X que está viniendo por parámetro. ¿Ok? Entonces acá para que lo tomen en consideración. Esto me ayuda a no tener que estar inventando más nombres. Igual, si ustedes quieren ponerle XP de parámetro o quieren ponerle otro nombre, como mi X o posición del eje, no sé, horizontal, como ustedes le quieran poner, pueden hacerlo. Como les menciono, el problema es que la creatividad se va volviendo cada vez más nula en programación conforme la cantidad de líneas de código va creciendo. Llega un punto donde usted, nombre de variable, toda la mala práctica de programación, o B, o C, ¿verdad? Que ya empieza uno a esas cuestiones. Recuerden que sí, de los principios que se vieron en intro y taller, es que todas las variables tienen que tener nombres significativos, ¿verdad? Entonces, en particular, ya llega a cierto punto donde son tantas las variables que ya se le torna difícil. También otra razón de trabajar con esta palabra clave this, ¿verdad? Es porque yo de una vez, de primera entrada, viendo this, me doy por enterado de que me refiero al atributo, ¿verdad? Entonces, a veces es una buena práctica, aunque no se necesite colocar this, por ejemplo, estar colocando this X, this Y o todo, ¿verdad? Aunque uno diga, pero es que no hace falta, ¿verdad? No, era redundante. Ujú. Si yo, por ejemplo, en este caso, aquí tengo que colocarlo para hacer la diferencia, pero si yo tengo otros métodos, por ejemplo, si ustedes revisan en la clase reloj, eh, acá, antes de que yo hiciera el cambio de este get horas, sí, yo podía referirme al atributo como tal. Por ejemplo, acá yo le digo horas y él sabe, por ejemplo, que es este horas que está aquí arriba. Lo mismo pasa en figuras. Por ejemplo, yo aquí le digo y, ¿verdad? Y no hace falta poner this y, ¿verdad? Para hacer el retorno. Él se da cuenta que aunque, digamos, solo viene y, hace referencia a este señor, que es atributo. Es, digamos, redundante. Sin embargo, como les digo, a veces es bueno, digamos, ponerlo para el hecho de que cuando el programador lo vea, sepa de una vez que es un atributo de clase, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que usted la va a ver colocando siempre this. Es por eso, ¿verdad? Para ayudar, digamos, a otros programadores que sepan, o sea, yo veo this.y y de una vez sé que ya es un atributo, ¿verdad? Entonces es como una guía visual, ¿verdad? Un apoyo visual para que el programador pueda entender el código más rápido. Recuerden que al final de cuentas, lo que ustedes produzcan, muy probablemente ustedes no le van a terminar dando mantenimiento, sino que les va a dar mantenimiento a alguien más, o ustedes van a darle mantenimiento a un código ajeno. O sea, es totalmente utópico, ¿verdad? Suponer que ustedes van a generar un código y que ustedes le van a dar mantenimiento toda la vida. O sea, eso no pasa. O sea, usualmente o les dan un código ajeno o ustedes van a dar su código a otra persona para que le dé mantenimiento. No pueden pretender que ustedes sean los dueños de todo. ¿Ok? Entonces, eso por acá. Entonces, con esta palabrilla clavetis. Ahora, si vemos acá, entonces NetBeans muy amablemente nos generó los X, get y set, y para los Y, el get y set, ¿verdad? Entonces, por acá lo tenemos. Entonces, en el constructor, simplemente vamos a llamar a la función setX y le pasamos el X que nos pasaron, que estamos recibiendo aquí por parámetro, y lo mismo con Y. Ahora, ustedes podrían decir, pero profe, ¿por qué? ¿Para qué usted lo está mandando por los métodos? Si al final de cuentas los métodos no están haciendo ninguna validación. Incluso alguien podría decir, y profe, ¿para qué vamos a hacer los métodos? O sea, ¿por qué no mejor declaramos como público X y Y? Porque alguien podría decir, no nos compliquemos la existencia. X y Y aceptan cualquier valor. Las validaciones que están acá no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué no mejor hacemos a X y Y como público?
Me ahorro todo eso. Simplemente le pongo acá público, público, int X, público, int Y, y me ahorro todas estas líneas de código que estoy marcando acá. ¿Verdad? Alguien podría decirlo, ¿verdad? Y es una cuestión totalmente válida, ¿verdad? Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué pasa si el día de mañana el usuario dice, mira, vieras que yo había permitido que el plano cartesiano fuera cualquier número, pero vieras que ahora que voy a hacer la aplicación para pintarlo, me estoy dando cuenta que no me pueden meter cualquier número porque lo que va a suceder es que si me ponen, por ejemplo, una figura en la posición 1,1 en el plano, pues me queda por acá. Pero si me ponen en la posición -1.000.000, ya no me va a alcanzar. O sea, aquí es la pantalla como tal no me alcanza. ¿Verdad? Entonces lo que va a pasar es que voy a tener que hacer la figura muy chiquitita y no se va a poder ver. Entonces voy a tener un cuadradito diminuto como por acá que ni se va a ver. Y por acá, por ejemplo, otro cuadrado que estuviera en la posición, no sé, -1.000.000, -1.000.000, por acá, que esté, por ejemplo, en este cuadrante. Y va a estar como muy largo y se va a ver como un puntito por acá y otro puntito por acá, ¿verdad? Entonces alguien podría decirme, miras que necesito cambios con eso, porque necesito validar que sea, por ejemplo, entre 500 para que se pueda leer. Entonces, ya ahí sí les digo, tenemos un problema. Si lo hubiéramos hecho como público, ¿verdad? Implicaría que tenemos que venir a despedazar todo. O sea, hay que venir a generar los métodos nuevamente y además de venir a generar los métodos nuevamente, hay que cambiar a todas las clases que lo están referenciando. ¿Verdad? Entonces, en este caso, solo teníamos el main, digamos, de momento, pero si tuviera como, no sé, 20 clases más que tienen que venir a utilizar la clase figura, hay que ir a hacer esos 20 cambios. Entonces, eso es donde tenemos que abrir y darle find y replace, ¿verdad? Y empezar a probar. Y como les digo, esto que está acá es lo peor que pueden hacer, porque siempre se olvida algo, se hace un cambio por error, sobre todo si llega la persona y le dice replace all, ¿verdad? Que a veces siempre llega el informático, sí, 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 está fácil, replace all, se cambia todo solo. No se percata y cuando se da cuenta, nada corre, ¿verdad? Esas son como de las peores prácticas de programación. Todavía que fuera diciendo, bueno, vamos a ir revisando uno por uno. Entonces usted empieza y se va moviendo con este next, previous y le va dando replace. Igual, siempre les va a faltar uno. O sea, eso es ley de Murphy. O sea, siempre les va a hacer falta uno, ¿verdad? Y el código no les va a funcionar. Yo soy muy pesimista con el tema, digamos, de la hora de programar, de cuando hay que hacer cambios, ¿verdad? O sea, yo siempre es como hay que hacer cambios, esto se van a caer tantas clases, ¿verdad? Porque ya es la realidad. Yo prefiero ser negativo y que todo salga bien, a ser positivo y pasarla todo un fin de semana palmando, ¿verdad? Entonces, palmándola haciendo una corrección. ¿Verdad? Entonces, como les mencioné, digamos, en esta parte, ya aquí cerramos esto, eso es de las peores prácticas que pueden hacer. Si por A o por B llega el compañero y me dice, no, necesito que me hagas la validación de 500, nada más vengo aquí al set X y al set Y, le hago el cambio y mi código sigue funcionando igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que es súper importante manejar todas estas buenas prácticas, ¿verdad? Y que no sea simplemente como llegue y programar a lo loco, ¿verdad? Entonces, esta estructura como está acá, pues sí, efectivamente tiene el problema de que me va a llevar más tiempo, ¿verdad? Bueno, no dure tanto, pues gracias a la parte de la función de insertar código de setget, ¿verdad? Fue como muy rápido, ¿verdad? Lo pude hacer así sin mayor problema. Pero, digamos, igual consumió un poco de tiempo, ¿verdad? No fue mucho, pero consumió tiempo, ¿ok? Entonces, eso por ahí. Y lo segundo, ¿verdad? Es que, digo, obviamente no es lo mismo en desempeño ingresar directamente a la variable, por ejemplo, acá si lo hubiera declarado público, voy directo, a tener que pasar por un método. O sea, tener que pasar por un método es relativamente ineficiente si lo contrastamos a ir directo a la variable.
¿verdad? Si voy a la variable de una vez, establezco el valor, y pues es más rápido. Estamos hablando que son cuestiones en este caso, de pedazos de segundo, porque al final de cuentas son pedazos de segundo, digamos, la diferencia entre pasar por el método e ir directo a la variable, pero al final de cuentas, uno es más rápido que el otro. Entonces, en particular, o sea, tiene esta estructura tiene la característica de que, uno, lleva más tiempo construirla, ¿verdad? Que unos cuantos segundos más, tal vez minutos, ¿verdad? Un minuto, 2 minutos, utilizando el asistente, pero igual más tiempo. Y su rendimiento es menor a que si entrara digamos, que si lo hiciera directamente a través del atributo. Esas son como las dos desventajas que tiene. Sin embargo, tiene la ventaja del mantenimiento. O sea, el día de mañana el usuario me hace un cambio, solo vengo al método, hago la modificación y listo. Y en particular, ¿verdad? Me voy a ahorrar muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque esta cuestión va a ir creciendo, va a ir creciendo. Háganle números, que una modificación acá, vean que estamos hablando de ahorros, ¿verdad? Que yo les dije acá, duré, ¿qué? Unos cuantos segundos más, tal vez minuto y medio haciendo el set y get. Igual, en tiempo de rendimiento estamos hablando de que son fragmentos de segundo. Está la diferencia entre ir directamente al set X y no establecerlo directamente en la variable, ¿verdad? Fragmentos de segundo que estoy perdiendo en desempeño a cambio de que el día de mañana me hagan un cambio y me ahorre 2 o 3 días. Y ahí ya estamos hablando de que son días, ¿verdad? Entonces, realmente, este tema de invertir un poquito más, estamos invirtiendo un poquito más en el inicio de la programación para hacer código que sea más mantenible en el futuro, ¿verdad? Eso es como lo que quiero que les quede claro, ¿verdad? Y por qué, digamos, el tema de la programación orientada a objetos está tan fuerte, ¿verdad? Porque realmente, al aplicar buenas prácticas, cuando viene el tema de mantenimiento, de aplicar cambios, usted ahorra tiempos bárbaro. Y no les estoy hablando de minutos, les estoy hablando de días, a veces hasta semanas, ¿verdad? O sea, hacer un cambio en programación orientada a objetos bien hecho, ¿verdad? O sea, utilizando buenas prácticas, em, ustedes pueden ahorrar días, a veces hasta semanas, ¿verdad? De trabajo. Entonces, por eso es que este paradigma, ¿verdad? Así es como se llama, esta forma, un paradigma es una forma de programar, esta forma de programar, este paradigma es tan popular porque tiene muchas, muchas, muchas ventajas si lo hacen bien, ¿verdad? Eso es importante, si lo hacen bien. Porque hay gente que literalmente, o sea, sí, estoy programando orientado a objetos, pero no utilizan nada la orientación a objetos, sino que simplemente es porque, y no me queda de otra, porque quiero programar en Java. O sea, como quiero programar en Java y Java es orientado a objetos, entonces estoy obligado ahí, pero ahí jalan todas las malas prácticas de programación estructurada, ¿verdad? Em, bueno, eso entonces, por ejemplo, acá, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya generé, ok, los métodos comunes. Ahora, me interesa lo que es el área y el perímetro. Todas las figuras, indiferentemente de las que se pinten, van a tener área y perímetro, ¿verdad? Sí, entonces aquí vamos a definir de esta forma: public abstract, doble, calcular área y public doble, calcular perímetro. Perímetro. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, yo definí, bueno, primero que todo, ustedes pueden decir, ¿qué son estos métodos tan raros que está colocando el profesor? O sea, calcular área y calcular perímetro, ¿ok? No le hizo ninguna implementación y además utilizó la palabra clave abstract. O sea, ¿qué es esta cosa tan rara que está haciendo el profe por acá? Ok, primero que todo, ok, la palabra abstract me hace referencia a eso, a que no voy a hacer la implementación. Porque, por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, bueno, ¿cuál es el área de la figura, de la clase figura? ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, el área en este caso es
lado por lado. O base por altura dividido entre 2. Lado por lado es la del cuadrado, no es la de la figura. Y base por altura dividido entre 2 es la del triángulo. Ajá. Pi por r al cuadrado. Eso no es la, el área del círculo. Perdón, de la figura, es el área del círculo. Entonces, lo que pasa en particular es que si yo a ustedes les digo, dibújenme una figura, ustedes no me van a poder dibujar una figura. Me van a dibujar o un círculo, o un cuadrado, o un triángulo, pero figura como tal no existe. Es un concepto muy abstracto, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino acá esto, ¿verdad? De abstract, lo que estoy diciendo es, vea, yo necesito generar un método que se llame calcular área, un método que se llame calcular perímetro, pero sucede que esta clase es tan abstracta que sí, él no la tiene, sino que lo va a tener son las clases que lo van a reutilizar a él. Entonces, en particular, eso es lo que significa abstract. Obligue a las clases que vayan a utilizarlo a él a implementar un método que se llame calcular área y un método que se llame calcular perímetro. Es como decirle, vea, las clases que, que vayan a utilizarlo a él tienen que implementar esos dos métodos. Entonces, eso es lo que significa abstract, ¿verdad? En este caso, que es un método abstracto, es un método que no tiene implementación acá, que no le vamos a colocar una implementación acá porque no la tiene, ¿verdad? No la puede tener, sino que las clases que lo vayan a reutilizar, que la vayan a heredar, tienen que desarrollar estos dos métodos en particular. Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me empieza a marcar un error y me dice, vea, usted utilizó aquí abstract, ¿verdad? En estos dos métodos. Pero si usted lo utiliza en los métodos, tiene que trabajarlo también en la clase. Entonces, cuando yo ponga acá la palabra clave abstract, significa que la clase es abstracta y por consecuencia, ¿verdad? Nuevamente al hecho, si ustedes yo les digo, dibujen una figura, ustedes no van a poder dibujar ninguna. Me van a dibujar un cuadrado, un círculo u otro, ¿verdad? Que son las clases que vamos a venir a implementar a continuación de esta otra. Ujú. Pero ustedes una figura no la pueden dibujar. Entonces, cuando ustedes le ponen este abstract acá, lo que están diciéndoles, vea, esta clase es tan, pero tan genérica que ustedes no pueden venir a crear un objeto de ella, ¿verdad? Sino que lo que van a utilizarla es como un molde para que otras clases reutilicen todo esto que está acá. Entonces, aquí tendríamos eh, lo que es nuestra primer clase figura. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, ok, sí vamos entendiendo, ok, genial. Seguimos, ¿ok? Entonces vamos a hacer una clase nueva. Entonces, como les dije, si yo tengo cuadrado y círculo, que son las dos clases que voy a implementar, cuadrado va a tener X y va a tener un Y, va a tener su constructor, va a tener los métodos set y get para obtener los sets para obtener los valores de las X y la Y para establecerlos y va a tener estos para calcular el área. Entonces recordemos que entonces la herencia es sacar a factor común. Entonces saqué a factor común los elementos, digamos, comunes que voy a hacer para implementar un círculo y un cuadrado. Entonces vengo acá y voy a generar una nueva clase que se va a llamar círculo. Ok, acá creo que tengo la opción, vamos a ver, package, aquí está. Le puedo decir cuál es su superclase de una vez. Entonces le digo aquí browse, vamos a ver si me encuentra. Vamos a ver si me sirve esta capacidad. Vamos a ver, figura. Mm, raro. No me la está agarrando. Superclass, interfaces. Ah, ok, es que está viéndome. Está buscando en el JDK. Ok, ok. Si no, no está buscando dentro de lo mío. Pensé que me podía servir para... Sí, no, aquí lo que me está permitiendo es amarrar con una herencia, pero de
de las clases que ya están predefinidas, no de las que estoy haciendo. Ok, no, entonces lo dejamos aquí en plan y listo. Ok, voy a borrar los comentarios para aprovechar optimizar el espacio en pantalla. Ok, entonces tengo la clase círculo. Entonces esa va a ser la primera clase que voy a trabajar. Entonces, yo necesito em, reutilizar la funcionalidad que hice en figuras. Para hacer eso, utilizo la palabra clave extends. En este caso, figura. Entonces, bueno, aquí me está marcando con un error porque me está diciendo, vea, bueno, y es bueno que lo veamos de una vez. Cuando le estoy dando extends figura, ¿verdad? Es como si estuviera diciéndole, vaya a la clase figura, dele un copiar y pegar a todo esto y póngalo acá, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero que ustedes entiendan que herencia es como si yo agarrara y copiara todo esto que está acá y lo pegara aquí. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Solo que al utilizar incluso siendo honestos, o sea, cuando esto se empieza a hacer la transformación al código intermedio, y la herencia se hace muchas veces, dependiendo de, se puede hacer ese copiar y pegar, ¿verdad? O sea, una copia, se copia y pega el código del cual se indica que se hereda. Ujú. Pero acá, entonces, en particular, lo que nos evitamos es hacer ese copiar y pegar, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, digamos, en temas de, bueno, si no les ha pasado, les va a pasar que a veces uno agarra, copia y pega un código y se le va un montón de cosas. El copiar y pegar es lo peor que usted puede hacer, ¿verdad? Porque está muy propenso a cometer errores. Digamos, cuando usted copia y pega, que se le vaya algo y había que cambiar alguna cuestión en particular. Entonces, el extends, quiero que lo vean, ¿verdad? Esta parte de la herencia, ¿verdad? El extends lo que significa es, esta clase va a heredar de figura. Es un copiar y pegar elegante. Así, en palabras de simple mortal, es hacer una copia y pega de una forma muy elegante. ¿Ok? Entonces, estamos copiando y pegando el código de figura en círculo de una forma muy elegante. Y acá entonces vamos a agregar lo nuevo, ¿verdad? Importante, en Java este se conoce como superclase, ¿verdad? Del papá, y este se llama subclase, ¿verdad? Que es el hijo, ¿verdad? Entonces el hijo se llama subclase y el papá se llama superclase. Y entonces aquí lo que hacemos es definir, em, en este caso, las diferencias, ¿verdad? Entonces, el círculo como tal tiene radio. Eso es algo muy propio del círculo. El cuadrado no lo tiene. El triángulo no lo tiene. Solo el círculo tiene radio. Recordemos el radio, ¿verdad? El radio es la distancia del punto central, del centro del círculo, a cualquiera de los puntos que conforman la circunferencia, ¿verdad? Entonces, nada más por acá, para que nos recordemos por aquello. Entonces, este es mi círculo. Bueno, un círculo bien hecho. Este es una papa rara. Este es el centro. El radio es la distancia del centro a cualquiera de los lados, ¿ok? Bueno, a cualquiera de los lados, no, a la circunferencia, ¿ok? Esta es la circunferencia del círculo, ¿ok? Entonces, tenemos el radio. Luego, Em, tenemos también, entonces vamos a definir el constructor, ¿verdad? El constructor de círculo lo que va a hacer es que me va a inicializar el círculo. Entonces, acá vamos a poner public círculo. Entonces, recordemos, constructor no tiene valor de retorno y tiene el mismo nombre de la clase. Y recibe por parámetro lo que a mí me interese. Entonces, a mí me interesa, perdón, recibir el radio, la posición X y la posición Y. Dibujaría ese círculo. Ahora, en particular, ujú, vamos a necesitar, bueno, establecer el valor de radio, pero recordemos lo que les había dicho yo a ustedes, que para acceder a las variables siempre lo vamos a hacer a través de set y get. Entonces me vengo acá y le doy insertar código y le doy getter and setter. Y le digo que en este caso va a ser para radio. Entonces, súper rápido. Generamos el método para establecer el set del radio y para obtenerlo. Ahora, aquí sí tenemos que hacer una validación. Ujú. ¿Por qué? Porque el radio no puede ser cualquier valor. O sea, el radio, vamos a establecer que tiene que ser
al menos 1, de 1 para adelante. Si me da menos, no lo vamos a aceptar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Muy fácil. If radio es menor que 1, entonces establezca a this.radio valor de 1. Recuerden que si no utilizo this, ¿verdad? Que está acá, él lo que va a hacer es que le va a asignar el valor al parámetro. Y eso no es lo que yo quiero. ¿Verdad? Es como al parámetro, asígnele a él mismo eso. No. Para que lo tomen en cuenta. Si no, a this radio, asígnele el radio. Si el radio es menor que 1, entonces asígnele 1. Y si no, o sea, si es 1 o más, asígnele el radio. ¿Ok? Esto que está acá. Esto, importante, puede haberlo hecho de forma reducida utilizando esta sintaxis. ¿Verdad? Que eso es la utilización del operador ternario para lo que es las comparaciones. Este código que está acá, que acabo de escribir acá, es homólogo a este que está arriba. Recordemos que tenemos el signo de pregunta. Entonces, el signo de pregunta verdadero, dos puntitos, la parte falsa y con la comparación. Entonces, la condición a comparar es que si el radio es menor que 1. Si eso es verdadero, devuelve 1. Y si eso es falso, asigna radio. ¿Verdad? Entonces, esto que está acá, este código que está aquí en comentarios es homólogo a este que está acá. Ustedes utilicen el que se sienten, con el que se sienten más cómodos, ¿verdad? Este que está acá es como más elegante, más chiquitito, ¿verdad? Recordemos que en términos de, ya cuando volvemos al tema de que las aplicaciones tienen muchas líneas de código, entre menos líneas de código se hagan, pues es mejor, ¿verdad? O sea, conseguir el mismo objetivo con menor cantidad de líneas de código es como, digamos, como lo mejor por el hecho de, como les comenté, o sea, muy fácilmente vamos a llegar al miles de líneas de código fácilmente en una aplicación, ¿ok? Entonces eso para que lo tomen en consideración, ¿verdad? Pero igual pueden hacer esto y no pasa nada, o sea, funciona igual. Entonces tenemos el método get y el método set que teníamos acá. Tenemos, vamos al constructor. Entonces, el constructor, primero necesitamos establecer los valores de X y Y. Eso se utiliza, en este caso, utilizando la palabra clave super. La palabra clave super hace referencia a, en este caso, a una llamada a la superclase. Entonces, en este caso, cuando yo pongo super X, coma Y, le estoy diciendo, vea, pásale esto al constructor de la superclase. Bueno, entonces, en este caso, él va a pasarle a este señor es el X y el Y. Y si ustedes se dan cuenta, es como si estuviera reutilizando esto que está acá, el set X y el set Y, ¿verdad? Esto que está acá es decirle, ok, llámese al constructor de la superclase, ¿verdad? Pásele X y Y, es como si lo copiara acá, así se lo digo, como si lo copiara, procediera a copiarlo acá, junto con todo esto. Y lo otro es que necesito establecer el radio. Entonces le digo set radio. ¿Ok? Listo por acá. ¿Ok? Entonces ya tengo esta Gracias. parte por aquí. Ajá, adelante. Es que Me- me parece que usted ya lo había explicado en una clase anterior, pero ¿hay alguna diferencia o hay algún cambio drástico entre utilizar en el constructor this.radio sea igual a radio a set radio radio? ok, por ejemplo, hacerlo, por ejemplo, en vez de hacer esto, ajá, que yo pusiera, no sé, eh, this.radio, asignale radio, así, entre estas dos. Sí, correcto. ¿Hay alguna Sí, diferencia o sí, eso es sí, exactamente lo mismo? sí hay una diferencia. ¿Qué significa? Que tengo que agarrar y copiar esto.
sea, tendría que venir y copiar esta validación. Ujú. Entonces, si vos no llamas al método setRadio, tenés que copiar esta implementación acá. Ujú. Lo cual no es bueno porque estamos haciendo copiar y pegar. Ustedes saben que el copiar y pegar en programación es malísimo, ¿verdad? O sea, uno tiene que dejar como el código estrictamente necesario. Tengo código duplicado acá. O sea, este código está duplicado acá. ¿Qué significa? Que si el día de mañana alguien me dijo, no, ya no tiene que ser dos, ahora tiene que ser cinco. Cinco. Entonces tengo que venir y cambiar aquí también, ¿verdad? Y cambiar 5. Y claro, yo ahorita me acuerdo porque lo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, porque lo hice hace cuestión de segundos, ¿verdad? Que terminé de hacer esto. Pero yo les digo a ustedes, si ustedes esto lo programaron y en un mes vienen y les dicen, uy, vieras que ahora hay una nueva validación de negocio que ya no es 5, ahora tiene que volver a ser uno. Ah, sí, voy a irme todo el set radio y lo cambio acá. Y acá se me olvidó. ¿Por qué? Porque en el momento me acordé que le hice un copiar y pegar. O sea, hice un copy-paste del código acá y súper bien, ¿verdad? O sea, ahorita lo tengo fresco, pero en un mes no. O sea, la memoria es muy volátil, ¿verdad? Ahorita uno se acuerda de las cosas porque las tienen caliente, pero en cuestión de, por ejemplo, un par de días ya eso se olvidó, ¿verdad? Entonces se les va a olvidar y van a tener código inconsistente. Y esto va a ser un error, ¿verdad? Como que es raro, porque unas partes a veces, algunas veces me funciona con 5 y otras no. O sea, por ejemplo, algunas veces me pide que la del radio tiene que ser de máximo 5, o sea, de al menos 5 y otras veces radio uno, porque unas veces se llaman el constructor y otras veces se llaman en el método set. Entonces, es más que todo para temas de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, que se recomienda para que si ustedes les piden un cambio, solo lleguen y lo hagan en un punto, ¿verdad? Que es el método set. Entonces, para que ustedes solo tengan que ir a modificar el set y no tengan que estar haciendo modificaciones en otros bloques de código. Eso les va a ayudar, les va a evitar dolores de cabeza, les va a ahorrar fines de semana, ¿verdad? Porque si les digo algo, o sea, con este tema vamos a ver, cuando ustedes salgan ya se gradúen, ¿verdad? Terminen la carrera y si entran, digamos, como programadores, ¿verdad? Que usualmente es como el primer trabajo que tiene es como el típico trabajo que tiene un ingeniero en computación. Em, a veces sucede que hay que hacer entregas, hay que correr, ¿verdad? Se están presentando errores y hay un compromiso de una fecha en entrega. El tema, digamos, con desarrollo de software es que la actividad de programación es muy impredecible. O sea, si yo a ustedes les digo cuánto tiempo van a durar programando tal cosa, sí, es muy complejo, es muy, 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 muy complejo, digamos, esa parte. Hay muchas variables de por medio, ¿verdad? Entonces, hacer una determinación en el tiempo exacta es compleja, pero los compromisos no se mueven. O sea, si ustedes le dicen a un cliente, se lo tengo listo para el 31 de diciembre, casi que, y sobre todo si hay multas de por medio, ¿verdad? Si hay multas de por medio por incumplimientos, y van a tener que ver cómo las entregas se hacen a toda costa, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿verdad? Tenemos que entender que esto nos va a ayudar a evitar dolores de cabeza en el futuro, ¿verdad? Como les estoy diciendo, o sea, yo les estoy dando aquí todas las buenas prácticas para que el día de mañana, ¿verdad? Evitemos que salgan errores, ¿verdad? Por malas prácticas de programación que vayan a implicar fines de semana trabajando o que vayan a implicar quedarse hasta tarde trabajando. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo es esto de que trabajar hasta tarde, que no sé qué? No, yo quiero mi jornada de 8 a 5, ¿verdad? Como todo el mundo. En programación y sobre todo en las transnacionales, en empresas privadas, eso no es como tan sencillo. O sea, el ingeniero en computación gana muy, 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 muy bien. O sea, el ingeniero en computación de primera entrada, sí, y si le va mal en un trabajo mal, puede entrar ganando 750.000 colones, ¿verdad? Y eso es como que le fue muy mal, o sea, como que lo están tratando, o sea, en una empresa muy mala. El ingeniero en computación puede entrar ganando 900, 1 millón, hasta más, ¿verdad? De primera entrada para una persona sin
sin experiencia, ¿verdad? O sea, recién graduado de la universidad. O sea, los salarios están muy, muy altos. Pero, y que ustedes pueden decir, o sea, si está muy alto, digamos, si lo contrastamos a lo que gana, por ejemplo, un sociólogo, un geógrafo, un publicista, ¿verdad? Esta gente va a entrar ganando de primera entrada sin experiencia si les va bien 300.000 colones, 350.000 colones, ¿verdad? O sea, hay mucha diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro. Pero ustedes, digamos, ese salario no es por su bello rostro. O sea, eso es por responsabilidad. O sea, ustedes están ganando por responsabilidad e incluso em, ese tema puede implicar que ustedes tengan que pasar sí, trabajando, por ejemplo, de no sé, fines de semana o en la noche, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo les estoy dando así como todos los buenos tips, ¿verdad? Para que ustedes eviten que sus códigos, sus programaciones tengan, o sea, para que sus programaciones tengan la menor cantidad de errores posibles. Y entre menos errores, ¿verdad? Digamos, si el trabajo va mejor a la primera, implica que, sí, como les digo, es una salvada para ustedes porque no tienen que pasar ese tipo de cuestiones. Por experiencia, yo sí se los digo. O sea, eh, toca, ¿verdad? En el sector privado muchas veces trabajar en las noches, fines de semana y, por ejemplo, lo que es el Black Friday, por ejemplo, en las transnacionales que están con tema de ventas en línea, comercio electrónico, es horrible. Horrible, 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 horrible. Porque usted literalmente todo el mes de noviembre, sí, el Black Friday es una fecha, es el cuarto mes perdón, el cuarto mes el cuarto viernes del mes de noviembre, ¿verdad? Y ustedes no le pueden llegar a decir al cliente, ay, qué pena, cliente, es que nos vamos a atrasar, porque el cliente ahí les va a meter una multa. O sea, el Black Friday es el cuarto jueves de noviembre y la gente se vuelve como loca en esas fechas y hay que aprovechar, ¿verdad? Que la gente está como loca comprando, situación que pasa mucho en Estados Unidos por el tema del consumismo. Eso, digamos, un incumplimiento, digamos, de ese tipo, muy probablemente a la empresa le van a meter multa porque le están causando un daño por no haber podido aprovechar el Black Friday. Entonces, eso es lo que les menciono, es como para que ustedes apliquen, digamos, todas estas prácticas y se eviten, digamos, al final dolores de cabeza. Entonces, esa es la razón. O sea, la razón de que lo hacemos acá es para tener solo un punto de cambio. O sea, si tengo que cambiar algo en la validación de radio, lo hago en este punto y no tengo que andar viendo en todas partes donde lo hice. ¿Ok? Creo que con eso aclaro la consulta, ¿verdad? Profe, claro que sí, muchísimas gracias. Ujú. Listo. Recuerden, piensen siempre ustedes en su salud mental. Tratar, o sea, sí se puede salir a las 5, ¿verdad? No hay que ser tan dramáticos, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? Que van a salir todo que el profe nos está diciendo que vamos a salir todos los días a medianoche o que, no sé, ese tipo de cuestiones para que no lo vean tan dramático, ¿verdad? Así como que se están condenando. Pero sí puede suceder, ¿verdad? Y no es que quiera hacer concho también, por ejemplo, con colegas de ustedes de otras universidades, pero vieras que la gente sí programa como muy mal. La gente programa muy mal, no sabe programar bien y cometen muchas cuestiones que uno se queda así como... Y a veces mucha gente le toca trabajar un fin de semana por pura cabeza, nada. Es como, ¿por qué no lo hicieron bien de primera entrada? Ah, es que no sé qué, no sé qué. Y salado. Ahora le toca programar el fin de semana. ¿Verdad? Muchas veces por programar rápido y empezar, no se hacen cuestiones, digamos, básicas. Y al final, sí, uno mismo por cabezón le toca trabajar el fin de semana. ¿Ok? Entonces, acá. Porfa, ahí cuando tengan chance revisen las grabaciones, todos los tips, ¿verdad? Yo les estoy dando como mucho tip, ¿verdad? Que son como resúmenes de libros de la vida, créanme, de la vida. Yo trabajé también como programador hace un tiempo y sé lo doloroso que puede ser a no hacer bien las cosas de primera entrada. Ok, entonces ahí cuando puedan revísenla y sobre todo esos tips de vida, ojalá pónganlos en una fichita y déjenlos ahí en grande para que cuando ya se gradúen los tengan
como en su, no sé, como ya incorporados en un chip y así se ahorren fines de semana eh, que no tengan que trabajar, ¿verdad? Sino que lo tengan para ustedes. Ok, entonces estábamos acá con set radio y get radio. Entonces ya estábamos por esa parte. Ahora, lo que bien, vean que aquí me está tirando es que me dice, vea, hay un método abstracto acá, calcular perímetro. Ok, si ustedes recuerdan, esto que está acá, lo que le indiqué es que las clases que lo heredaron tienen que implementarlo. Entonces aquí me está diciendo, implementenlo. Por eso es que me está tirando ese errorcillo. Entonces vengo acá, voy a copiar y pegar la definición. Entonces sería public doble. Ya este no sería abstract, ¿verdad? Porque ya aquí calcular el área y así podemos determinarla. En este caso, el área sería pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Esto sería matpau. Sería getRadio al cuadrado. Ujú. Esto, vamos a ver, les explico la fórmula. Ok, mat.pow lo que hace es que me permite elevar, ¿verdad? Entonces, este lo que hace es que me eleva el primero al segundo. Entonces, en este caso sería radio al cuadrado. Y este mat.pi me saca la constante de pi, el 3.14 y todo el resto. Ujú. Entonces, lo que estoy haciendo es utilizando las funciones de la clase mat para hacer estas operaciones puntuales. Vean que el radio no lo estoy accediendo como radio, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, pero qué profe más dramático. No, en vez de poner this radio. Ok, si lo hago por get radio, cualquier cambio que se haga, no voy a sufrir. Solo lo hago acá. Si no, después tendría que venir a cambiar acá. Ok, entonces para que lo tomen en consideración. Y el perímetro es muy fácil, sería 2 por pi por radio. Mat.pi por get radio. Ujú. Bueno, tengo que quitar la palabra clave de abstract. Perdón. Y listo. Entonces ya tengo mi clase círculo por acá, que tiene los métodos getRadio, setRadio, calcular el área y calcular el perímetro. Ok, vamos a darle una corridilla al código para que lo veamos. Entonces, por ejemplo, aquí, ok, ya está todo. Ok, salvo para que se me quite ese error que está ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos al main. Si yo coloco acá, por ejemplo, figura, por ejemplo, F1 y trato de crearla, es igual a new figura, como aprendimos en la clase pasada. Mira, error. Me dice, vea, esto es abstracto, no puede ser instanciado. Le tiene todo el sentido del mundo. Le dije que iba a ser abstracto. Y segundo, si yo, por ejemplo, acá hago un círculo C1 es igual al new círculo, pasarle tres parámetros que serían, vamos a revisar acá la definición, el radio, el X y el Y. Ok, entonces vamos a decir que es un radio de 5, un X de 3 y un Y de -2. Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, C1 y empiezo a ver, tengo calcular área, ajá, calcular perímetro, ¿verdad? Que esos son los últimos que implementé. Tengo get radio, get X y get Y. ¿Ok? Estos métodos son de figura, ¿verdad? Sin embargo, la clase círculo tiene acceso a ellos. Tengo set radio, set X, set Y, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto, a pesar de que no está en la clase círculo, porque aquí ustedes ven, no hice nada de X y Y, al utilizar el extends, es como si él lo tuviera, como si él lo copiara y lo pegara acá. Entonces, puedo acceder a él. Entonces, X, puedo decirle, bueno, vamos a cambiar el X. Vamos a decir que va a ser ahora 6. Y vamos a cambiar el Y.
ejemplo, un -10. ¿Ok? Acá le doy correr y funciona súper bien. Me hizo el cambio sin ningún problema. No me dio error en la corrida. ¿Ok? Entonces, eso por acá para que veamos que efectivamente esto que está acá es un factor común, ¿verdad? O sea, la herencia, sacamos un factor común, aún la lógica, y la lógica, entiéndase, los atributos y los métodos que realmente nos interese sacar a común, los sacamos en una clase en particular que se llama superclase, de la cual vamos a tener otras clases que se llaman subclases que van a heredar. Ujú. O que si lo quieren ver heredar a transcribir de forma bonita, elegante, esa funcionalidad. Entonces tengo un solo punto, ¿verdad? Donde está esta lógica. Si esta lógica la ocupo cambiar, ¿verdad? Que me dicen, no, lo del X y el Y, simplemente vengo acá y lo modifico. Y todas las clases que la heredan automáticamente van a tener ese cambio, ¿verdad? En programación estructurada, esto había que copiarlo y pegarlo, literalmente. Por ejemplo, si ustedes tratan de hacer esto en C, no van a poder. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar y copiar y pegar. Y recuerden que el copy-paste en codificación es como lo peor que ustedes pueden hacer. Cuando ustedes dicen, ok, esta lógica que hizo acá, voy a hacerle copiar y pegar para tal lado, revisen bien, ¿verdad? Porque el copiar y pegar es súper problemático, ¿verdad? Después, en temas de mantenimiento, van a estar sufriendo si les piden un cambio, ¿verdad? Y después en el curso de Reque se van a dar cuenta que los cambios son muy constantes en desarrollo de software, ¿verdad? Entonces hay que tratar de prever, ¿verdad? Listo por acá. Ok. De momento, ¿dudas o consultas con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento? De mi parte todo claro, profe. Vamos, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, vean, son las 9:46. Vamos a tomarnos unos 20 minutos de receso, ¿verdad? Para que se tomen un café, vayan y, no sé, vuelvan a desayunar, si es el caso, o vayan a desayunar. Em, Se den una vuelta, si es el caso, se estiren, ¿verdad? Para que continuemos entonces con la clase a las 10:06. Ok, entonces detengo la grabación de momento para que no quede muy larga.